9 de la mañana con 4 minutos. Muy buenos días. Lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hoy es un día en donde hay mucha expectativa en torno a esta celebración, pero también hoy en la zona metropolitana de Guadalajara, puntualmente en Tlaquepaque, comienza el proceso de vacunación a adultos mayores. Vamos a abordar estos dos temas el día de hoy en Cara a Cara. Vamos a iniciar ahorita con un reporte de mi compañero Román Ortega sobre el inicio de la vacunación a partir de las 8 de la mañana en 26 puntos en Tlaquepaque. Y después vamos a platicar con Paulo Gutiérrez, doctor en Ciencias Sociales, sobre esto que se denomina masculinidades positivas para la erradicación de la violencia hacia las mujeres y pues algunos temas debatibles sobre el papel que podemos tener los hombres o no en reducir, mitigar y eliminar la violencia contra la mujer y procesos inconscientes que están insertos en nuestra forma de actuar. Escríbeme por favor al 33 18 80 76 41 tus dudas, tus comentarios, también en mi cuenta en Twitter @jnlomelí. Creo que con estos dos temas tenemos para un programa completo. Hay mucho que informar, mucho que debatir todavía. Esto es Cara a Cara. Te agradezco que inicies hoy lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, sintonizando Zona 3 y Cara a Cara. Yo soy Jonathan Lomelí. Comenzamos. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Jonathan Lomelí. Cara a Cara. La información al momento. Bueno, ya está en la línea mi compañero Román Ortega. Él se encuentra en el Centro Cultural El Refugio en Tlaquepaque, en uno de los 26 puntos en donde se comenzaron a aplicar las 58,500 dosis de la vacuna contra el COVID-19 a adultos mayores exclusivamente residentes de Tlaquepaque. Buenos días, Román. Hola, ¿qué tal, Jonathan? Muy buenos días. Así es, hace ya unos minutos comenzó con el proceso de vacunación para las personas que viven aquí en Tlaquepaque, 58,500 dosis que se estarán aplicando durante los próximos 4 días, de acuerdo a lo que informó el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren. Hay que señalar que en el municipio son pues alrededor de 62,000 habitantes, personas de la tercera edad, las que viven aquí en Tlaquepaque. Y bueno, también se informó de las a poco más de 50,000 dosis que llegaron anoche y que se estarán aplicando en 26 puntos en 13 municipios de las regiones sanitarias de Tepatitlán de Morelos, también de Lagos de Moreno y de La Barca, que también pues estarán ya aplicándose de acuerdo a lo que informó el secretario de Salud. Es la información que te tengo, Jonathan, desde el refugio. Román, hemos visto algunos reportes en redes sociales, sobre todo en el Cerro del Cuatro, en el Iteso y en algunos otros puntos en donde hubo gente haciendo filas desde una noche anterior, ha habido allí abarrotamiento de personas. ¿Cómo comenzó allí en el Centro Cultural El Refugio? ¿Hay muchas personas, hay largas filas o cómo está la presencia de adultos mayores? Pues la imagen es prácticamente la misma, Jonathan. Platicábamos con algunas personas que estaban formadas antes de entrar al evento, nos comentaba que en la mayoría de los casos fueron pues sobrinos, hermanos, hijos, los que llegaron desde anoche, 7, 8 de la noche, 9 de la noche aproximadamente, para hacer fila, durmieron aquí con sillas, cobijas, chamarras para protegerse de un poco del frío que nos comentaban. Bueno, afortunadamente no hubo mucho frío, pero bueno, ellos estuvieron desde prácticamente, desde anoche, y ya las personas adultas, mayores, pues ya llegaron alrededor de las 6, 7 de la mañana, ya para pues formarse en el lugar que les apartaron sus familiares y así poder recibir ya la vacuna. ¿Sabes cuántas dosis se van a aplicar el día de hoy en el refugio? ¿Hay un número? Sí, de acuerdo a lo que informaba el secretario de Salud, serán alrededor de 1,060 dosis las que se estarán
aplicando en este punto. Muy bien. ¿Me recuerdas los requisitos para que puedan ser vacunados los adultos mayores? Pues mira, es tener su credencial del INE, esto pues a fin de comprobar que son mayores de 60 años, también deben tener su comprobante de domicilio, obviamente para comprobar la residencia en el municipio de Tlaquepaque, y también deben de traer su folio o su registro que hicieron previamente a través de la plataforma del gobierno federal para vacunarse. Oye, Román, a ver, un par de preguntas, digo, si no las tienes ahí todavía resueltas, quizá valdría la pena preguntarle al personal de salud, pero a ver, ¿qué pasa si el comprobante de domicilio no está a nombre del adulto mayor? ¿Hay algún problema? No te quiero mentir, la verdad ese detalle no lo tenemos a la mano, pero lo preguntamos con el personal de la Secretaría de Salud. Muy bien, y digo, valdría la pena para saberlo. ¿Y sabes si hay presencia o han llegado personas que no son de Tlaquepaque, de otros municipios a intentar vacunarse, o ha sido ordenado el proceso? Hasta el momento no hemos detectado esa situación, incluso algo que nos llamó la atención, las mismas personas con las que pudimos platicar, nos comentaban que toda la noche estuvieron debidamente ordenados. Hubo personal de la Secretaría del Bienestar que estuvo tomando nota, estuvieron tomándole sus nombres, todo de forma ordenada, e incluso nos comentaban que las patrullas de la Policía Municipal de Tlaquepaque estuvieron constantemente pasando aquí en los alrededores del refugio para, pues, de alguna manera garantizar la seguridad de todas las personas que se quedaron a dormir. Fueron varias personas las que nos comentaron esta situación, sí, que no hubo ningún incidente y que pues eso también les causó pues un poco más de seguridad, de tranquilidad, el hecho de que pues constantemente estuvieron pasando las patrullas de la Policía Municipal. Bueno, Román, ¿sabes si básicamente la gente llegó nada más, verdad? Es decir, no les llamaron por teléfono para que acudieran, porque era una de las versiones que teníamos previamente o que ocurrió en otros lugares. Allí llegas tú nada más, no es que les hayan hablado por teléfono a los adultos mayores, ¿verdad? A la mayoría de los que pudimos platicar, ellos se enteraron y se vinieron por su cuenta, no recibieron llamadas, de acuerdo a lo que pues platicaron las personas con las que tuvimos la oportunidad de platicar. Ahora, ¿sabes qué está pasando una vez que los vacunan? Tengo entendido, se esperan allí alrededor de 30 minutos, salen, digo, apenas comenzó, pero ¿les toman sus datos de contacto y ellos los buscan para la segunda dosis o cómo está funcionando eso, Román? Aparentemente así es, de acuerdo a la información que tenemos. Incluso, bueno, después de que se están vacunando, que hay una sección de sillas separadas y las personas van pasando, se esperan aproximadamente unos 30 minutos para ver si hay algún tipo de reacción o no, y ya, bueno, se les toman sus datos y ya las personas ya se pueden retirar a sus hogares. Por último, Román, todo el proceso de registro, entiendo que llenan algunos formularios, ¿todo ese proceso es manual o está digitalizado? Tiene que hacerse el registro previo que se hace en la plataforma del gobierno federal, y aquí, bueno, ya las personas, el personal de la Secretaría del Bienestar ya va pasando y les van tomando sus datos en físico. Es el proceso manual. Bueno, Román, te agradezco mucho este reporte. Muy buenos días. Buenos días. Allí tuvimos a mi compañero Román Ortega en el Centro Cultural El Refugio. Como ven, es uno de los 26 puntos en donde se van a aplicar 58,500 dosis a adultos mayores exclusivamente residentes de Tlaquepaque. Los requisitos para que te puedan aplicar la vacuna es ser mayor de 60, comprobar residencia, es decir, llevar tu comprobante de domicilio, llevar tu folio impreso de que te registraste en la página para registrarte el proceso de vacunación, esta página en donde podías poner tus datos, y también debes acreditar que resides en Tlaquepaque con tu credencial del INE. El proceso de vacunación va a ser de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde y va a durar del 8 al 11 de marzo. Solamente residentes de Tlaquepaque. Las autoridades de salud han insistido en que no acudas si no eres del municipio de Tlaquepaque, y también, es importante que sepas que esto va a ser solamente el inicio, porque lo que dicen las autoridades de salud es que van a llegar más vacunas para el resto de los municipios metropolitanos, y de hecho
llegaron ayer más vacunas, otras 50,000 aparte de estas, que se van a comenzar a aplicar en la zona de Los Altos, Tepatitlán, la zona de Tepatitlán, Lagos de Moreno, La Barca, y bueno, el proceso de vacunación comienza. Yo solamente tengo algunas dudas, ojalá si nos escucha alguna autoridad de salud, es si en el caso de que tengas un recibo, un comprobante de domicilio, pero no está a tu nombre o a nombre del adulto mayor, ¿es válido? Yo me imagino que sí. Ahora, tengo otros supuestos. ¿Qué pasa si probablemente tú vives en Tlaquepaque, pero sabemos que muchos tenemos credenciales de otro estado o de otros municipios porque nos cambiamos de vivienda? Si no tienes la credencial de Tlaquepaque, pero vives en Tlaquepaque, pues te tendrás que esperar entonces a que vacunen en Zapopan o donde sea tu credencial. Digamos, por ejemplo, tengo el caso de mi padre que tiene la credencial de otro estado, pero vive en Guadalajara. Entonces no sé cómo se va a aplicar o si se va a considerar a estos supuestos, que deben ser muchos. Habrá que hablar con el INE para ver cuántos a lo mejor tienen credenciales de otros estados y pues cómo se va a tratar eso. Seguramente serán pocos, pero habrá que atender ese tema. Bueno, son las 9 de la mañana con 15 minutos. Vamos a un corte y regresamos. Si tienes dudas sobre el proceso de vacunación, ahorita nuestros compañeros reporteros de Zona 3 están en los puntos de vacunación 33 18 80 76 41. Envíame tus comentarios, @JNLomelí. Vamos a un corte y regresamos para platicar con Paulo Gutiérrez, doctor en Ciencias Sociales. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33 18 80 76 41. 91.5 de FM, Zona 3. 9 de la mañana con 18 minutos y ya está con nosotros Paulo Gutiérrez, doctor en Ciencias Sociales, para hablar de este tema de masculinidades positivas para la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Paulo, bienvenido. Muchas gracias, Jonathan, y muchas gracias a Laura por invitarme. Bueno, Paulo, oye, a ver, tenemos dos opciones. La primera es, como eres hombre y como soy hombre, ahorita mismo nos ponemos de pie y nos retiramos porque no podemos hablar del tema del Día Internacional de la Mujer siendo hombres. O la otra es buscar la apertura y decir qué sí podemos hacer nosotros y por qué es válido que hoy Paulo Gutiérrez, doctor en Ciencias Sociales, esté en Cara a Cara y hable del tema del Día Internacional de la Mujer y estas nuevas masculinidades. Me gusta más esa opción, Jonathan. A ver, debatámoslo. Bueno, yo creo que un poco para... No quiero decir para justificar, porque no se trata de justificar, sino se trata de abonar al debate. Primero diría que no existe consenso entre todas las mujeres y entre todos los grupos feministas sobre si los hombres pueden participar o no. Creo que esta premisa de cancelar y de que en ciertos espacios solo debe de haber hombres, solo debe de haber mujeres, está solo presente en algunos grupos. Yo he conversado con muchísimas feministas con las que incluso me he formado, con la doctora Cristina Palomar, con la doctora María Eugenia Suárez, y quizás en algún momento de esta discusión fue necesario, pero yo creo que en este momento, con los niveles de violencia que tenemos contra las mujeres, debemos de participar todos los que queremos un cambio. Claro, mira, yo decía ahorita con Laura, teníamos una breve conversación antes de comenzar el programa, y le decía que decir, por ejemplo, fíjate cómo el presidente ahorita acaba de anunciar que la titular de Profeco va a ser mujer, ¿no? Y cuando le dicen, es que usted no defiende a las mujeres, dice, mi gabinete la mitad son mujeres, ¿no? Me parece que allí es caer en posiciones fáciles de igualdad, de posturas feministas, porque no es suficiente, ¿estás de acuerdo? Con que la mitad del gabinete sea de mujeres. Digo, es importante, pero no es suficiente. Y me parece que si empezamos a decir, bueno, pues ya está una mujer en un espacio como este, ya con eso basta. En realidad es mucho más el trabajo que hay que hacer y sería reducir el feminismo y la necesidad de discutir el feminismo a una mera formalidad, como es tener la mitad del gabinete con mujeres o tener a alguien o a una mujer en Cara a Cara. Pero a ver, sobre orígenes del 8 de marzo, Paulo. El 8 de marzo originalmente surge a partir de una protesta por cuestiones laborales y de una tragedia. Entonces, digamos que el sentido de la conmemoración es laboral. En México y en muchos países de América Latina ha transitado a partir, obviamente, de la cuestión digital a una demanda que tiene que ver con el cese de la violencia específica contra las mujeres. Y ahora,
Paulo, tú hiciste una tesis. Cuéntame un poco, digamos, tengo un profesor de periodismo que me decía, en una nota hay que empezar siempre por la conclusión, ¿no? Así es. Para atraer el interés del radioescucha, del lector. Pero a ver, ¿cuál es la conclusión a la que llega tu tesis? ¿Y cómo se titula? Claro que sí. Mi tesis se llama Hombres jóvenes y delito de alto impacto. Uh-huh. Es un análisis sociológico sobre hombres que tuvieron algún conflicto con la ley, principalmente estos 5 delitos, que es homicidio, violación, secuestro, extorsión y robo con violencia. La conclusión básica es que no existen políticas focalizadas en hombres jóvenes que son quienes padecen y ejercen principalmente las violencias. ¿Y cómo se atiende eso? ¿Cómo se puede resolver? Ponme algún ejemplo. Es decir, ¿ahí está el origen también de la desigualdad, de la violencia de género? Sí, y además hay una cuestión que me gustaría comentar antes, Jonathan, Ajá. que es que aparentemente las políticas están diseñadas para los hombres, ¿no? O sea, justo una de las demandas del feminismo es que pareciera que las políticas no ponían en el centro las necesidades específicas de las mujeres. Esto, digamos, desde el año 2000 con los institutos de mujeres y con un montón de esfuerzos que las feministas han hecho, se ha logrado que las leyes y las políticas tengan lo que se denomina acciones afirmativas. Claro. Sin embargo, si uno mira quién es la población beneficiaria de la política pública, nos damos cuenta de que normalmente no llegan a esta población prioritaria, que son hombres jóvenes, que son los que están muriendo de manera exacerbada, que son los que ejercen violencias, que son los que además en muchas ocasiones reciben violencia sistemática desde la infancia. Y eso es central para cambiar el panorama. Oye, pero digo, allí sería centrarse en los hombres otra vez y no en las mujeres, ¿no? Pero esto, ¿qué traería de regreso? Yo pienso que una pacificación mucho más acelerada que de alguna manera la que hemos tenido hasta ahora. Es decir, ¿tú crees que la intervención debe ser o debería entrar, inicialmente la intervención debe ser en los hombres? Yo creo que no debe de ser una suma cero, es decir, yo no creo que se le debe de quitar a las mujeres para dárselo a los hombres jóvenes. Yo creo que hay programas específicos que han sido muy exitosos, que les han dado a mujeres, por ejemplo, cuestiones socioproductivas que les han permitido tener mayores ingresos, que les ha dado más autonomía. Uh-huh. Pero si tú de manera focalizada miras cuál es la política que le llega o las acciones que le llegan de gobierno a los hombres jóvenes en el país, te vas a encontrar que es prácticamente nula y que las que están destinadas para ellos muchas veces son ocupadas por otra población que no es necesariamente esa. Y eso está escrito en muchísimos análisis de política pública. Ok. Oye, Paulo, y a ver, me decías, ¿hay alguna forma entonces en la que uno podría, digamos, atender o transformar su comportamiento para encauzar una sociedad más igualitaria, uno como hombre? Yo pienso que sí es muy importante esta demanda que se hace desde algunos grupos de hombres que trabajan con hombres, que es la reflexión. Pero por otro lado, yo sí creo que es bien importante, por ejemplo, que quienes estamos involucrados en estos temas entendemos que no todo son las burbujas digitales y que existen talleres mecánicos, que existen juegos de fútbol donde hay grupos de hombres y donde no se enteran de estas discusiones, que está la policía y el ejército, es decir, instituciones que son impermeables a esta discusión y que ahí es a donde tenemos que llegar. Ajá. Porque yo siento que la discusión un poco está centrada en una especie de guerra de los sexos reactivada como sucedió en los años 60 y 70 y que ahora debemos de ser mucho más estratégicos justamente por el tamaño del problema, ¿no? Claro. Esto no le va a gustar a muchas feministas, hablar de una guerra de los sexos, porque ellas plantean que no es así. De hecho, tuvimos aquí hace poco a Valeria Ávila y ella decía, en realidad es otra la idea. Esto no es algo que sale de mi ronco pecho, esto es algo que sale de pues, la lectura de feministas, de charlas que yo he tenido con feministas, porque recordemos, y en eso, digo, es ya algo que sabemos todo el mundo, no hay un solo feminismo, existe una pluralidad de feminismos. Incluso en las redes sociales se puede percibir que no existe todavía acuerdos, pero algo que sí es importante es que hay que identificar en qué sí estamos de acuerdo, porque lo que necesitamos es meter velocidad. Claro. Oye, y sobre estos puntos que me decías que tú tienes como para encauzar un comportamiento o una masculinidad positiva, ¿cuáles son?
Yo creo que lo primero que tenemos que hacer quienes trabajamos con grupos de hombres es quitarle este barniz culpígena. Es decir, tenemos que empezar a interpelar a los hombres como agentes de cambio. Y también una cosa que es muy importante, me parece que debemos de interpelar actores políticos, por ejemplo, para meter muchísima presión en todo el tema de armas, porque de manera concreta sí podemos identificar que el aumento de la violencia contra las mujeres está relacionado con el aumento de armas, ¿no? Claro. Normalmente los estudios lo que te mostraban es que las mujeres morían dentro del hogar, por ejemplo, estranguladas o golpeadas, y ahora, de manera reciente, están muriendo por arma de fuego y en el espacio público. Sí. Entonces, digamos que no hay que casarnos solo con el discurso, sino que hay que ver los hechos concretos, porque esos son los que nos deben de llevar a tomar decisiones. Claro. Y además, al final, el papel del hombre como tal, pues, es el que ejerce violencia, y las políticas de Estado deben entonces encaminarse a él. Yo pensaría que primero conocerlos. Nosotros llevamos, digamos, el trabajo con hombres lleva un rezago de más o menos 20 años respecto de los estudios sobre mujeres. Es decir, a pesar de que que pareciera que el hombre es el centro del mundo, lo cierto es que sabemos muy poco de los hombres. Uh-huh. Claro, bueno. Oye, a ver, ¿qué otro punto interesante destaca tu tesis, Paulo? Bueno, otra de las cuestiones que yo me encontré en la tesis es que sirve de poco decir que son los pobres o los hombres pobres quienes ejercen principalmente las violencias, porque lo cierto es que también hay una especie de velo que cubre las violencias que ejercen, por ejemplo, los jueces. Afortunadamente hay coyunturas en las que sí podemos ver esta cuestión, por ejemplo, ahora con el caso de Andrés Roemer o con Salgado Macedonio, que de alguna manera esto pone en tensión el relato de que la violencia y los homicidios normalmente, o como dijo en algún momento el presidente, ¿no? Que era de gente drogada, ¿no? O sea, que la violencia la hacía gente drogada, y cuando uno ve al cónsul de la UNESCO con más de 60 denuncias de acoso de violencia, nos damos cuenta de que ahí hay un sesgo, ¿no? Claro, es parte de lo que no se alcanza a ver, ¿no? Así es. Bien. Oye, ahora, Paulo, sobre los puntos que tú consideras que han sido conquistas históricas de las mujeres, en estos momentos dices, no llega a todas las mujeres, o no llega el feminismo, no llega a todos los espacios, ¿no? Pero ¿qué sí ha conquistado en los últimos 10 años el movimiento feminista, en tu opinión? Para mí, primero la interpelación de las jóvenes, ¿no? Que había sido un movimiento principalmente académico. Yo comencé trabajando en el 2004 el tema de mujeres, principalmente trabajo no remunerado ni reconocido socialmente con Mara Robles. Claro. Y ahí era un tema que no estaba en la agenda, ¿no? O sea, era un tema que tú le preguntabas a la gente, y recuerdo que en ese entonces Mara hablaba mucho con Cande sobre estos temas, pero no tenía, digamos, este impacto que tiene socialmente. Eso me parece importante. Lo que sí creo es que debemos de caminar a afinar la discusión, porque ahorita estamos en una especie de torre de Babel donde los términos que usamos, donde algunas de las ideas que usamos, sacadas principalmente de la academia, no nos permiten de bien a bien entender de qué estamos hablando. Sí, bueno. ¿Te parece, Paulo? Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Vamos a un corte y regresamos con más. Claro que sí. Gracias. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3. Información y música en equilibrio. 91.5 de FM.